tal están? Muy buenas noches, sean bienvenidos a un programa más de Avances en Salud. Soy la doctora Mariela Medina, les acompaño todos los miércoles y los jueves y espero la compañía de ustedes también en punto de las 9 de la noche a través de la señal satelital de Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. Siempre les recuerdo que puede unirse. Si por casualidad no tiene disponibilidad de nuestra señal en televisión, puede unirse a través de la plataforma www.tencanal10.tv desde cualquier lugar del mundo donde usted se encuentre. Únicamente necesita una señal de internet y por supuesto un aparato para reproducir el programa. Puede ver este y otros programas, toda la programación completa de Televisión Educativa Nacional a través de esta plataforma. Les recuerdo también que puede unirse con nosotros, enviarnos sus mensajes a través del 9230. Tienen que ser mensajes de texto. Si no logramos leerlos o respondérselos en el preciso momento del programa, nosotros transmitimos su inquietud al médico o a la persona especialista en el área de la salud que nos acompañe en ese día y que sea la persona indicada para contestar sus interrogantes. Nuestro principal objetivo es llevar hacia usted y hacia sus hogares información en salud de la viva voz de los expertos para ayudar a mejorar esos pequeños problemas de salud que ustedes pueden tener, pero también para hacer prevención en salud. El tema de esta noche ha sido un tema solicitado por varias personas que nos han escrito a través de las diferentes plataformas, a través de correos electrónicos, también a través de mensajes al 9230, a través de redes sociales. Le invito a que lo sigan haciendo, ya que a través de estas plataformas nosotros podemos comunicarnos y saber cuáles son sus inquietudes y sus necesidades de información en salud. El tema de hoy ha sido cuidadosamente seleccionado, así como les menciono, a petición de varios televidentes que desde hace bastantes meses han estado pidiendo. Recuerden que tenemos también solicitudes de varias personas. Vamos tratando de complacer y de buscar a la persona idónea para hablar de los temas que ustedes nos solicitan. El tema de hoy, bastante frecuente que pase, cada vez se identifican muchos más casos relacionados a lo que platicaremos esta noche. ¿Qué es el espectro autista? ¿Qué implica? ¿Qué conlleva los trastornos del espectro autista? Usted pidió información y la traemos de la voz de los expertos. Esta noche el doctor Jesús Pineda, especialista en pediatría, nos acompaña para hablar de este tema que, como ya mencionamos, implica una serie de trastornos, por lo cual se le ha dado o se le ha denominado los trastornos del espectro autista. Doctor Pineda, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. En efecto, los trastornos del espectro autista han sido sumamente comunes en los últimos años, pero desde a principios del siglo pasado, del siglo XX, comenzaron a hacerse algunas aproximaciones a principios del siglo sobre este problema. Y hoy día casualmente lo vamos a abordar desde el punto de vista de la pediatría. Vamos a interesarnos por el diagnóstico, no tanto por el tratamiento, porque implica una serie de profesionales que son importantes en el desarrollo de la transición a la vida normal, como son psicólogos, psiquiatras, educadores, pedagogos, también ingenieros, abogados, ¿verdad? Y claro, una serie de profesionales que son importantes en el tratamiento, pero nos interesa que la población conozca y pueda llevar a los niños tempranamente, porque en la medida que este problema se diagnostique temprano, en esa medida la adaptación de los problemas que esto genera va a ser más expectante para ellos, con una mejor calidad de vida. Doctor, el tema del autismo, como se acuñó el término hace muchísimos años, allá por los años 1900, implica o implicaba una serie de condiciones que incluía la situación esta de que les apenaba a quienes padecían o a quienes tenían familiares con algún trastorno del espectro autista.
esto ha ido cambiando, se han ido acuñando diferentes términos. De hecho, se han ido haciendo muchas investigaciones, se han dado muchos estudios relacionados al tema, de manera que actualmente tenemos una cantidad de casos identificados y probablemente no es que antes no los teníamos, sino que simplemente la población ha sabido identificar de manera temprana, tal como usted lo dice, esta sintomatología y todos los efectos que puede presentar una persona o un niño con este tipo de déficit, este tipo de problema, y lógicamente el abordaje que se le da se ha hecho y se está haciendo cada vez de manera más integral. El doctor Jesús Pineda es especialista en pediatría y abordaremos el tema justamente desde ese punto de vista. ¿Cómo diagnosticar? ¿Cómo me doy cuenta yo como mamá que mi hijo, que mi hija tiene señales o manifestaciones de que está desarrollando alguno de estos problemas? ¿Qué es el autismo, doctor? ¿O qué es el trastorno, que lo conocemos como TEA, por sus siglas en inglés, trastorno del espectro autista? Correcto. ¿Qué es? ¿Qué involucra? La clasificación de enfermedades psiquiátricas establece que es un trastorno del desarrollo neurológico del niño. Es decir, que es un problema que no se va a curar, sino que va a desarrollar algunos elementos que son interesantes de identificar, 3 fundamentalmente. 1, la comunicación; 2, la socialización; y 3, el comportamiento. Entonces, hay variados niveles, variadas manifestaciones, y pueden llevar desde condiciones leves, moderadas y severas, y entonces va a depender de la cantidad de problema que tenga el niño para poderlo tratar. Es complicado establecer una identificación muy propia de este problema. La Organización Mundial de la Salud establece que uno de cada 165 niños tiene autismo. Es decir, imagínese, que en nuestro país deberíamos de tener identificados alrededor de 250 a 300 mil niños autistas, de los cuales posiblemente en nuestro medio y en la asociación que trata el problema del autismo en nuestro medio, que es una entidad muy importante para nuestra sociedad, agrupa un grupo de niños, pero hay otros niños que todavía no han sido identificados. Entonces, estos niños que no han sido identificados, como usted lo dice, andan por ahí siendo agredidos por muchos factores, por su misma familia, claro, por su misma sociedad y por sus maestros en la escuela. Usualmente en nuestro medio es a nivel escolar que muchos niños se detectan que son autistas porque necesitan apoyo escolar extra, es decir, ayuda pedagógica, porque no se entiende que esta es una dificultad muy compleja y hay que ayudarles en todo aspecto. Los niños con autismo pueden identificarse tempranamente, entre los 18 y los 24 meses. Ahí está la clave. La evaluación de los niños tiene que ser continua y entre los 18 y los 24 meses se aplica un test a aquellos niños que se los sospecha tienen algún problema de comunicación, de socialización o de comportamiento. Y entonces, con ese test que consta de 20 reactivos, en los cuales pues la única respuesta es si lo tiene o no lo tiene, y entonces en esa medida que se responde a ese test se puede identificar exactamente cuál es el nivel de gravedad inclusive del autismo. Estos niños tienen mucha dificultad de comunicación, hacen sus propios lenguajes, hacen sus propias dimensiones, tienen algunas características repetitivas que les hace muy característico. Por ejemplo, niños que tienen que alinear los objetos de una manera, o niños que no la pueden ver a usted a los ojos, sino que tienen que ver a un lado o al otro, o arriba o abajo. Son manifestaciones bien puntuales. Son bien puntuales, correcto. Estos niños hacen una esfera muy propia, muy particular, y es muy poco comprendida. ¿Por qué? Porque el desarrollo de estos niños, tiene que dar lugar a ciertos comportamientos que no son usuales en nosotros. Es más, algunos de estos niños tienen algunos
factores que son diferentes a la población normal. Y por ejemplo, la memoria. Algunos de ellos desarrollan memorias espectaculares, lógicas, matemáticas o visión fotográfica. Y entonces se dan cuenta de cosas que las demás personas no los hacemos usualmente. Por ejemplo, en una baraja, identificar inmediatamente cuántas barajas hay en un paquete. Posiblemente yo tenga que contar una por una. Claro. Pero posiblemente estos niños con una sola mirada puedan identificar cuántas hay, por ejemplo. ¿Cuántas cartas hay en una baraja? ¿Cuántas cartas pueden haber en una baraja? Pueden hacer algunos de, no estoy hablando de que todos los niños son así, claro. no estoy diciendo que los niños autistas son genios. Son dimensiones que establecen algunos de estos niños con algunas alteraciones. Vea usted lo importante que es esto. Los científicos han identificado algunos factores ambientales y algunos factores genéticos. Estos segundos son más importantes que los primeros. Entonces se han identificado una serie de genes que son responsables de la presencia o no del autismo. Hay algunas familias en las cuales son más frecuentes el autismo que en otros. Pero la sociedad y el medio ambiente también tiene que ver con la presencia del autismo. Ve usted, por ejemplo, un niño que no tiene una socialización con su familia. Son niños que todo el día están en claustro. ¿Por qué? Porque la mamá trabaja, porque no hay nadie que lo cuide, o porque los hermanos están en la escuela y está solo. Entonces, ¿con quién se va a comunicar a este niño? Con nadie. No se comunica con nadie. Con nadie. Y eso es uno de los otros factores que se puede identificar fácilmente. Hay niños que no tienen ninguna interacción con otros niños, las que se aíslan, que en vez de compartir con ellos, ¿verdad? No lo comparten y entonces hay problemas. Y otros que no entienden la cultura o la norma familiar. Por ejemplo, el hecho de sentarse en una mesa a comer sus alimentos, por ejemplo, a tomar los tenedores si la edad es apropiada. Pero estos niños, como no conviven con los demás, no saben utilizar esos instrumentos. Entonces, el problema del autismo en nuestro medio es muy complejo, pero también tiene que ver con su génesis, o sea, que los factores sociales también tienen que ver con la presencia de autismo o no. Claro, y los factores hereditarios son usualmente los que al momento se han identificado con mayor frecuencia, doctor. Se identifica un factor hereditario bastante fuerte, factores epigenéticos, algunos factores ambientales, desde que está en el vientre de nuestra madre, el niño que estamos en el vientre de nuestra madre, el niño puede ir desarrollando. Pero imagínese usted la importancia de que nosotros acudamos con nuestros niños a sus consultas de atención en los primeros 5 años de vida. Muchísimas veces obviamos esta consulta y llegamos al año de vida, que es cuando llevamos a los niños usualmente cada mes, cada 2 meses, a sus vacunas, a todo eso, y luego dejamos de asistir a estas visitas al pediatra, doctor, que son usualmente las famosas visitas de niño sano, de los primeros de crecimiento y desarrollo, niño sano, que las obviamos. Y es en este momento en donde podemos identificar de manera clara, porque es allí cuando el pediatra o el médico que atiende estas visitas de crecimiento y desarrollo logra interactuar con padre o madre y el niño y poder aplicar algunos test, algunas pruebas que le servirán para evaluar no solamente cuánto pesa el niño, si no tiene alguna enfermedad, ausencia de enfermedades, valorar su carnet de vacunación, sino que también algunas adaptaciones sociales que el niño, de acuerdo a su edad, debe de ir desarrollando. Y justamente de eso se trata el autismo. Doctor, el síndrome de Asperger es lo mismo que el autismo, porque también me lo preguntaron en una red social. Hans Asperger es un austríaco que escribió muchísimo sobre los aspectos interesantes sobre este problema del desarrollo y ha detectado algunas dimensiones sobre el síndrome de Asperger. Ajá. Casualmente tiene muchas características muy similares, pero no son iguales. Y la vamos a discutir en un proyecto de temas que yo le he hablado, la parte oscura del diagnóstico pediátrico.
¿Por qué? Porque lo que usted mencionaba al principio era muy importante. Las personas desconocen la presencia de estos trastornos del desarrollo y muchas veces si la conocen no se orientan adecuadamente y entonces esconden los casos. Y no solamente está el Asperger, el síndrome de Asperger, hay otros. Claro. Hay otros, por ejemplo, como la deficiencia cerebral mínima, trastornos cerebrales mínimos, ¿verdad? Que nosotros lo conocemos como casualmente lo manifiestan algunas personas como hiperactividad. Claro. Entonces, es un grupo de enfermedades de trastornos del desarrollo neurológico que son, cada uno es específico. El autismo es muy particular, conlleva algunos aspectos muy interesantes sobre Asperger, pero quizás vamos a hablar sobre Asperger de manera muy particular. Muy particular. Vamos a detenernos por primera vez en el programa porque tenemos que hacer una pausa, pero eso apenas es el comienzo. Hoy hablamos con el doctor Jesús Pineda, especialista en pediatría, sobre los trastornos del espectro autista. Niños con déficit de atención, pero algunos increíblemente con bastante desarrollo cerebral y con bastantes capacidades intelectuales. Es una variedad de manifestaciones que usted va a conocer esta noche. Regrese con nosotros porque tenemos más del tema de esta noche. Estamos de regreso platicando con el doctor Jesús Pineda, especialista en pediatría, sobre los trastornos del espectro autista. Hasta hace algunos años, el autismo era considerado como una entidad de enfermedad, como una patología. Las investigaciones y los estudios nos han dicho que esto es un conjunto de manifestaciones de índole psicológico, podríamos decir principalmente, y relacionada directamente con el desarrollo neurológico que comienza en la niñez, pero no quiere decir que solamente los niños desarrollan autismo. Algunos estudios sugieren actualmente que también los adultos podríamos presentar cierto grado de manifestaciones de este espectro en alguna etapa de la vida. Doctor Pineda, típicamente, ¿cómo es un niño que tiene manifestaciones de autismo? Es un niño que lo va a ver solo, que va a tener una mirada no fija a las personas, va a estar como viendo un televisor en el espacio, ¿verdad? Imaginario, prácticamente como está en la pantalla en este momento, ¿verdad? El niño está absorto, está ubicado con su propio mundo, ¿verdad? No es el mundo que nosotros tenemos. No es el mundo real, en realidad, de interactuar con otras personas. Así es. Y esto es bien interesante porque esto tiene una explicación neurológica, ¿verdad? Los científicos han identificado la ausencia de un tipo de neuronas que le llaman neuronas en espejo. Y entonces estos niños no pueden desarrollar, o les es muy difícil desarrollar, la empatía. Es decir, no entienden lo que puede sentir una persona alegre o una persona triste o una persona aplanada. Es decir, difícilmente va a entender, por ejemplo, puede expresar su refrán, ponte en mis zapatos. No va a poder hacer eso. ¿Por qué? Porque casualmente no tienen una identificación exactamente con las demás personas. Entonces, estos niños son muy particulares. Por ejemplo, va a ser difícil que un niño de estos pueda mentir. O que un niño de estos pueda tener un espectro más allá de lo que nosotros conocemos como doble sentido. El sentido literal de nuestro lenguaje lingüísticamente estructurado. Claro. Entonces no van a poder ver las sombras de las palabras, no van a poder desarrollar y manipular algunas circunstancias. Entonces para ellos todo es lineal. Entonces tiene que estar normativo. Por ejemplo, el cepillo de dientes, si se coloca en un vaso, ahí tiene que estar colocado todos los días. Es más, en el desayuno es posible
que si le gustan los panqueques, todos los días coma panqueques. O si le gusta una tostada, todos los días tenga una tostada. Y no solamente la tostada, sino que el mismo color de la cocción. Claro. Ese color marrón específico. Si eso no ocurre como él lo quiere, le puede generar entonces, mucha ansiedad. Le puede provocar ansiedad, le puede provocar una relación compleja con la persona que está enfrente, y entonces lo puede desestabilizar, como lo puede estabilizar la luz, como lo puede estabilizar el ruido, el sonido. Estos niños prácticamente no toleran la bulla, el bullicio, el sonido fuerte, el estridente no lo toleran, y entonces se descompensan fácilmente. ¿Son niños que tienen mayor tendencia a enfermarse, doctora, a sufrir de enfermedades comunes o igual que cualquier otro niño? La inmunidad es exactamente igual que los demás niños. Hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, vea usted cómo pueden pasar algunas cosas. Un niño de la calle que se moja y anda descalzo, que está en contacto con muchos antígenos, posiblemente tenga inmunidad. Pero estos niños tienen algunas conductas obsesivas, por ejemplo, de lavado de manos. Y entonces, por ejemplo, la pulcridad y la nitidez es bien específica cuando se le enseña que así debe de ser. Entonces, posiblemente la cantidad de anticuerpos que tenga con las demás personas va a ser diferente. Entonces, va a depender de cómo esté en contacto con nuestro medio. Lo que sí es interesante es que son niños completamente normales de los demás órganos. Pueden sufrir apendicitis, pueden tener resfriados, pueden tener asma bronquial, cardiopatías congénitas, lo que sea. El problema es un problema de desarrollo neurológico, de la conducta social, la comunicación. Se identifican diferentes tipos de manifestaciones clínicas o de manifestaciones neurológicas, como el doctor muy bien nos ha explicado esta noche. Estos pueden ir desde muy leves hasta muy severos, y probablemente ahí radica, doctor, el hecho de cómo este niño se puede ir desenvolviendo en su desarrollo neurológico y en su desarrollo, en su transición hacia adolescente y hacia una vida adulta. Es correcto. Cuando nosotros hablábamos de que a los 2 años, a los 18 meses, 2 años, hay que aplicar este test a todos aquellos niños que tienen sospecha de un trastorno de este tipo, entonces nosotros nos identificamos y decimos, sí, este niño tiene un espectro de trastorno autista. Entonces aquí nosotros pasamos a otro nivel, un segundo test, donde establecemos el nivel de severidad. Y el nivel de severidad son 3, nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¿Para qué nos sirve esto? Porque el nivel 1 va a requerir apoyo, va a requerir un cierto apoyo, apoyo rápido, fácilmente accesible. Pero el que tiene nivel 2 va a requerir un apoyo adicional, es decir, va a necesitar una mayor interacción con otro tipo de profesionales para poder adaptarse a las situaciones comunes y normales de nuestro medio. Y un nivel 3 va a requerir un apoyo más sustancial, ¿verdad? Posiblemente este niño va a tener ya repercusiones inclusive de su inteligencia y de su educación, ¿verdad? Y entonces va a requerir más información. Entonces, por eso es importante establecer la severidad. ¿Estos niños logran asistir, algunos de ellos o todos, a una escuela de educación formal, al igual que el resto de los niños? La mayoría de los niños con autismo leve a lo mejor sí. Posiblemente los niños que tengan severidad 2 y 3 posiblemente en nuestro medio no lo hagan. ¿Por qué? Porque nuestro sistema educativo no está ajustado para aceptar este tipo de niños. Es más, todavía nuestro país adolece de la circunstancia de que un profesor pueda tener hasta 6 grados de manera simultánea. Entonces va a ser difícil que pueda tener un compromiso particular con un caso de este tipo. Entonces eso es muy importante, porque tenemos que educar a nuestra población a que los niños puedan evaluarse periódicamente con los pediatras. La evaluación durante su periodo infantil es muy importante y básica. La mayor parte de los niños en nuestro medio, en el sistema público,
se evalúan cada 3 meses, o sea que por lo menos está asegurada 4 veces al año de estos niños, los menores, estoy hablando de los menores de 1 año. Ajá. En el sistema privado es más flexible porque hay mayor disponibilidad de los padres de familia y entonces los niños pueden ser evaluados una vez al mes, que es lo ideal. En otras circunstancias muy particulares que tiene el niño alguna enfermedad, los niños en el sistema público pueden ser evaluados cada mes, inclusive hablando también de la seguridad social. En el caso de los niños en el sistema público y privado, a partir de los 2 años los papás se pierden. No van otra vez donde los pediatras. ¿Por qué? Porque durante los primeros 12 meses los cambios son abismales de un mes a otro. Después de los 12 meses los cambios son muy mínimos. Pero ¿qué pasa? Esos cambios que se producen pueden tener repercusiones a largo plazo. Entonces, los niños de los 12 a los 24 meses hay que evaluarlos por lo menos cada 2 meses. Los niños de 24 meses a 60 años hay que revisarlos cada 3 meses, usualmente. Eso es lo que un pediatra le gustaría que fuese lo ideal. Después de los 5 años hasta los 12 años en las niñas y hasta los 14 años en los niños, hay que valorarlos al menos 2 veces al año. Y después de los 12 años en las niñas, después de los 14 años en las niñas y los 15 años en los varones, hasta los 18 años una vez al año. Importante que estas son visitas obligatorias de evaluación del crecimiento y desarrollo. No estoy hablando de la atención de enfermedad, que tiene que ser cada vez que se enferman los niños. La evaluación del crecimiento y desarrollo es tan importante porque los trastornos que no se logren detectar en este periodo van a repercutir por el resto de la vida. Y muchos niños son agredidos, no son tratados de manera correcta. No son lastimados, no son tratados de adecuada correcta. Y entonces ahí está el problema, de que vamos a tener una gran población de niños que no vamos a poderles hacer el diagnóstico hasta que los problemas conductuales, sobre todo, y comportamiento, hagan daño. Y eso es lo triste de nuestra sociedad, que hay un montón de niños que han llegado inclusive a la vida adulta con el diagnóstico de autismo y todavía están por ahí. Y no han sido diagnosticados y no han sido tratados por ninguna profesional. Por lo tanto, no se han podido desarrollar de manera adecuada para hacer esa transición a su vida adulta, no han tenido las ayudas idóneas, las ayudas correctas, y eso les afecta, por supuesto, su desarrollo adulto, su desarrollo mayor. Les afecta con sus amigos, les afecta en la escuela, les afecta inclusive en educación superior, les afecta en educación técnica también, les afecta en la familia y les afecta en el trabajo, porque muchos de ellos quizá posiblemente no vayan a tener el acceso a educación media, técnica, superior, pero van a tener un trabajo y en el trabajo van a tener dificultades muy serias. Claro, esta cantidad de síntomas o de manifestaciones que puede tener un niño, usted los puede reconocer, puede identificar, y lo más importante de todo esto, que se pueden hacer intervenciones tempranas, intervenciones adecuadas con las personas correctas. Es un tratamiento o un manejo multidisciplinario el que es necesario realizar con estos niños, pero es lo mejor que podemos hacer por ellos, ya que los vamos a apoyar de manera correcta, de manera adecuada para hacer su transición a la vida adulta y, por supuesto, que ellos intenten acoplarse, doctor, y que vengan a formar parte del resto del mundo. ¿Logran atravesar esa barrera los niños que tienen autismo de pasar de vivir en su propio mundo a reconocer en cierto momento el mundo exterior? Claro. Es complicado, bien complicado que los niños puedan llegar a ese nivel, pero las adaptaciones que se hacen a través del trabajo colectivo de psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, puede acercar a muchísimos niños a la vida normal. ¿Por qué? Porque la familia tiene que comprometerse a todas aquellas circunstancias que les son difíciles de adaptarse a los niños. Por ejemplo, la bulla y la luz. Por ejemplo, si yo sé que el niño que está en mi casa tiene autismo, no voy a poner un equipo de sonido a todo volumen porque yo sé que le va a molestar, le va a afectar.
pero progresivamente puede ir adaptándose de manera paulatina hasta que llegue el nivel de tolerancia, y entonces va a ser muy particular. No hay un autista que sea igual a otro. Ah, sí. No hay un autista eso es bien importante, que no sea igual a otro. A unos les parece una cosa y a otros otro. Y entonces eso es lo difícil, porque cada niño autista es un libro. Es un libro que hay que escribirlo desde la época más temprana, desde la etapa más temprana, y entonces de esa manera se pueden ir escribiendo algunas connotaciones conductuales de comportamiento y de socialización de manera conjunta. Hay algunos aspectos de algunas madres que no necesariamente de hijos autistas hacen en nuestro medio. Por ejemplo, los niños alérgicos. Los padres y madres de niños alérgicos van a la escuela y les dicen, es alérgico al trigo, es alérgico al pan, es alérgico al dulce, es alérgico a la leche, es alérgico aquí. Y entonces los padres, los educadores se dan cuenta de las limitaciones que tiene este niño y se congregan todos alrededor de este tema. Es más, yo he visto ejemplos, por ejemplo, porque lo he tenido con uno de mis hijos que es altamente alérgico, y entonces los mismos compañeros se agrupan. Imagínese. Para Claro. para cuidarlo. Yo recuerdo que mi niño pequeño, por ejemplo, no podía comer dulces de ningún tipo, ni churros, ni pan. Y entonces en las reuniones de cumpleaños, por ejemplo, en vez de hacer pizzas, ponían tortilla. Entonces, ese tipo de cosas. O había una bolsa particular para él, porque sí, no podía consumir dulces de los normales, de los regulares. Entonces, sí hay ejemplos. En nuestro medio también hay ejemplos muy interesantes de niños con problemas, ¿verdad? Que pueden hacer. Hay niños cardiópatas, por ejemplo, que los padres se acercan a la escuela y se les dice que la educación física en ellos tiene que ser limitada o tiene que ser vigilada y supervisada. Y entonces estos niños, los profesores y los compañeros conspiran para que este niño no vaya a tener una agitación extrema que le vaya a afectar su corazoncito. Claro, y eso justamente es lo que debemos de tratar de hacer en nuestros grupos familiares, en nuestros grupos de amigos, en los grupos escolares, en los grupos de madres, para poder buscar apoyo para todos estos niños. Nosotros tenemos que detenernos nuevamente, pero regresamos con más. Nos detenemos brevemente y tenemos mucho más después de la pausa. Estamos de regreso con el doctor Jesús Pineda, especialista en pediatría, que nos visita esta noche de Hospital y Clínicas Dime, para conversar sobre un tema que ustedes justamente nos han solicitado, y a petición de muchos televidentes tenemos esta noche, pues el doctor nos hace el honor de su presencia para platicar justamente de este tema desde el punto de vista de la pediatría, porque tal como lo hemos mencionado, esta es una entidad clínica que necesita un abordaje multidisciplinario por varios especialistas en el área de la salud, psicología, pedagogía inclusive, que los educadores se involucren, que la familia completa se involucre para lograr salir adelante con estos casos y poder entender, poder educarlo a usted. Si tiene algún familiar, si tiene algún niño con alguno de estas manifestaciones del espectro autista, que se siente identificado y que logre usted al mismo tiempo sobrellevar esta situación y poder salir adelante, porque aquí lo importante es sacar adelante ese niño que necesita muchísima ayuda para poder adentrarse en el mundo, salir de su mundo interior y poder relacionarse con el mundo exterior, hacer grupos de amigos y tratar de llevar su vida de la mejor manera posible. Inclusive, si son síntomas leves, si son manifestaciones leves, poder acoplarse a un trabajo o poder desarrollar un estudio universitario si fuera posible. Doctor, cuando hablamos de autismo, hablamos de un test, del test que se le aplica a estos niños. ¿En qué consiste este test? ¿En qué momento lo realizamos? Sí, el test para la sospecha del autismo es un test estandarizado que se aplica a todos los niños, ¿verdad? En esa edad básica de los 2 años.
a los 2 años hay que aplicarlo. Aquellos niños que tienen alguna dificultad de comunicación, de socialización, o que tienen trastornos de comportamiento, cualquiera de esos 3 dimensiones. Cuando hablamos de dificultad de comunicación, doctor, ¿incluye la dificultad que tiene el niño para pronunciar algunas palabras o para hablar con otras personas? Ambas cosas. Ambas cosas, ¿verdad? Cosas. Pues sí, porque en este caso, por ejemplo, vamos a identificar algunos trastornos motores. Claro. Algunos trastornos motores y algunas interacciones familiares. Por ejemplo, le voy a dar 2 ejemplos interesantes. Una de nuestras costumbres, sobre todo de las abuelas, ¿verdad? Las abuelas y los parientes cercanos, es hablarle de manera distorsionada a los niños pequeños. Convertir nuestro lenguaje en un lenguaje completamente diferente al que lingüísticamente conocemos. Y entonces hablamos lo que nosotros conocemos popularmente como hablado chiquito. Hablado chiquito, le hablas como chiquito, como bebecito. Como bebecito. Y entonces los niños comienzan a practicar este lenguaje y por imitación logran desarrollar una dinámica de lenguaje parecida. Otro problema también es aquel niño que no tiene ninguna estimulación del lenguaje, porque los papás son tímidos, porque los papás no están en la casa o porque los cuidadores no son los apropiados para cuidar a este niño. Y entonces los niños no tienen ninguna estimulación para hablar. Hay otros niños también que desarrollan unas conductas particulares. Mueven la nariz o mueven los ojos o mueven la cabeza para pedir agua. O utilizan una guturización muy particular para pedir agua, para pedir pan, para pedir su leche, y entonces ya no es necesario construir la palabra porque la guturización es suficiente como para poderlo pedir. Entonces son alteraciones que hay que ir evaluando, identificarlas. Entonces este test es un test que se aplica se pregunta a los padres, pero se aplican a los niños, obviamente, sobre la conducta de los niños. Y entonces hay alrededor de unas 20 preguntas. En esas 20 preguntas, aproximadamente establecemos, de acuerdo, si presenta el rasgo que se está evaluando, si presenta o no lo presenta. El que diga que sí puede ser un problema, el que diga que no también puede ser un problema. Entonces, por eso hay que aplicarlo en todos los niños de manera general y particular. Y entonces vamos a ver 3 tipos de riesgo: bajo riesgo, medio riesgo y riesgo alto. Entonces, aquellos niños con bajo riesgo, entonces vamos a evaluarlos e intervenir sobre los problemas específicos que establecen estos problemas que hay en ese momento. Los de riesgo medio, pues hay que evaluarlos un poco más, y los de alto riesgo, pues sí, inmediatamente hay que identificarlos con un grupo de profesionales, porque definitivamente necesitan un tratamiento integral, y es lo que usted decía, un grupo de personas que puedan abordar este tema de muchas dimensiones: dimensión de lenguaje, dimensión de relaciones, dimensión de educación y de aprendizaje. Algunos problemas de comunicación, doctor, son los que mencionamos. Que estos niños tienen dificultad para decir muchas palabras, tienen dificultad para hablar, algunos no quieren hablar. O sea, tengo un niño de 3 años que no quiere mencionar ni una palabra. Yo tuve, doctor, tengo una historia, por ejemplo, parecida, porque también pueden existir algunas falsas sospechas probablemente, o algunos diferentes tipos de velocidad en el desarrollo de los niños. Correcto. Por ejemplo, yo tenía una vecina que me decía, cuando mi hija mayor me decía que, pero ¿por qué su hija? Yo le escucho que habla, doctora, cuando nos encontrábamos en el parque jugando, yo le escucho que habla tanto, y mire que mi hijo, ya tenían casi 3 años, eran de la misma edad, nacieron casi en el mismo mes, y mi niño no habla, mi niño no menciona palabras. Ahí había que hacer una intervención, había que investigar qué más. Así es. Gracias a Dios, en ese momento el niño fue desarrollándose porque buscó ayuda, la orientó muy bien el pediatra, la orientó muy bien hacia donde el psicólogo, para que este niño pudiera desarrollarse. En cambio, la otra era el exceso. O sea, las niñas usualmente son más parlanchinas que los niños también, y esos son factores que las cuentas telefónicas, ahí lo observa. Ahí podemos ver eso. ¿Qué otras cosas, qué otros problemas asociados al lenguaje, por ejemplo, podríamos encontrar? Sí, en comunicación es interesante. Por ejemplo, algunos niños no responden a su nombre, otros les es difícil expresar lo que desean, ¿verdad? Sí. Porque
tienen problema de lingüística o tienen problema de identificar qué es lo que quieren. Hay algunos que pueden desarrollar retraso del desarrollo del lenguaje, ¿verdad? No pueden expresarse adecuadamente. O han dejado de usar ciertas palabras que en su ritual, porque estos niños son de rituales. Así. Es decir, tiene que usted, ellos mismos, tienen un programa muy exacto y calculado, un plan de día. El plan de día tiene que comenzar siempre de la misma manera. Y si a estos niños se les desvía de su plan de diario, entonces se descompensan. Eso nos lleva, doctor, perdón, a que también identificamos ahí mismo algunos problemas de socialización, por ejemplo. Correcto. Es otro grupo de problemas. Así es. Otros niños no van donde se les señala, porque la visión de ellos es diferente a la nuestra. El norte puede ser por esta ruta, pero el norte para ellos puede ser un lado paralelo o a lo mejor diametralmente opuesto. Claro. ¿Verdad? Sí, ellos no saben identificar esas diferencias. Y no siguen instrucciones. No siguen instrucciones. Y cuando siguen instrucciones, a veces son de manera literal. Entonces, si yo le digo, cierre la puerta, ¿verdad? Ellos la van a cerrar independientemente de que haya un cristal en medio de la puerta. Claro. Entonces no van a poder desarrollar esa tendencia del sentido común que nosotros creemos que lo tenemos, aunque el sentido común es lo menos común que tenemos nosotros, ¿verdad? Sí, usualmente, generalmente. A veces pueden aparentar ser sordos, y eso es bien interesante porque muchos padres castigan a los niños porque creen que no los escuchan y en realidad no los oyen, porque están en ese momento visualizando o escuchando o tratando su mundo de manera diferente, sino que, por ejemplo, hay niños que no les gusta que usted les pregunte. Pero si usted les pregunta de manera tácita, a ellos no le van a responder, pero si usted a esa pregunta usted va por la tangente y le provoca que le dé su opinión, lo van a hacer perfectamente. Sí lo van a hacer. Bueno, vamos a detenernos, necesitamos cumplir con algunos consejos comerciales, pero usted no se mueva de su televisor porque todavía tenemos más del tema de esta noche. El trastorno del espectro autista y el doctor Jesús Pineda, especialista en pediatría, nos acompaña para hablar del mismo. Ya volvemos. Siempre que no se nos acabe el tiempo antes de que nosotros querramos y que ustedes quieran probablemente también. Esperamos que estén disfrutando mucho del programa de esta noche y que estén conociendo y aprendiendo sobre los trastornos del espectro autista. Antes de irnos a la pausa, platicábamos con el doctor de los diferentes tipos de problemas, doctor. Problemas sociales también son bien frecuentes y problemas conductuales en estos niños. Estos niños usualmente van a sonreír muy poco. Entonces no van a entender un chiste, sobre todo aquel si tiene un doble sentido, no van a poder entender qué es lo que lleva atrás de esas palabras. El contacto ocular pues posiblemente no se dé, y si se da pues va a ser muy ligero, vago, superficial. Prefieren estar solos porque su mundo es único, no hay otro parecido. A veces no pueden sintonizar con sus padres y no les interesa estar con otros niños. Los van a ver aislados, si están jugando van a estar aparte, puede que esté observando a los niños, pero no les interesa el juego, ni mucho menos saberlo. Pero posiblemente si les interesa un juego, van a establecer toda la dinámica del juego y van a ser perfectos en el juego. Imagínense, pueden llegar a lograr muchas cosas, pero siempre dentro de lo que ellos quieren, dentro de lo que a ellos les gusta. Y como humanos, en la parte conductual hay algo bien interesante y característico, las rabietas. Pero las rabietas hay que entenderlas. A nosotros los humanos nos enojamos que no nos entiendan, ¿verdad? A veces si nos dicen un no, a veces hasta tiramos cosas, ¿verdad?
Claro. Nos ponemos Así inclusive es. violentos. Así es. Violentos. Entonces, estos niños también usualmente tienen rabietas porque no son entendidos. Sus padres no los entienden, sus amigos no los entienden, y entonces las rabietas son la expresión sine qua non de esta condición humana que es muy particular y real. Algunos van a ser hiperactivos, algunos van a ser cooperadores, otros no. Van a ser oposicionistas, es decir, van a tener el efecto contrario de lo que usted quiere. ¿Por qué? Porque ellos identifican la línea, han identificado la línea lógica del desarrollo de algo. Posiblemente usted entienda, por ejemplo, que algo tiene que comenzar y terminar, pero ellos van a entender lo que hay entre el comienzo y el final. Hay un apego inusual con los objetos. Puede ser un juguete, puede ser cualquier objeto. Se pegan a esos objetos. Esos objetos les da seguridad, esos objetos les da ritual, va a ser un ritual. Como nosotros a veces andamos un llavero. Nosotros andamos un llavero ahí por ahí, algunos inclusive andan una pata de conejo. Claro. Y entonces, y es entendible más aún en estos niños. Correcto. En ese sentido, pues una gran cantidad de manifestaciones. Sin embargo, nosotros tenemos que despedirnos, no sin antes ir a una brevísima pausa comercial y regresamos con el cierre del programa de esta noche. Esperemos que lo esté disfrutando mucho. Que cierre con esto. Gracias por acompañarnos esta noche. Espero que hayan aprendido muchísimo y sobre todo que puedan compartir esta información. Les recuerdo que pueden ver nuevamente el programa completo a través de la cuenta de YouTube, doctora Mariela Medina Honduras. Pueden buscarlo. Siempre les pido un poquito de paciencia porque son programas pesados que tardan bastante en irse cargando. Doctor Pineda, consejos finales para nuestros televidentes. Dos sobre todo. A la población en general, asistir a las consultas de evaluación de crecimiento y desarrollo normal de todos los niños. Ya establecimos cómo es la frecuencia con la cual deben de asistir los niños, pero sobre todo aquel niño que tiene problemas de comunicación, de socialización y de comportamiento, la aplicación a los 2 años es importante. Y segundo, para los niños que ya tienen el diagnóstico de autismo, continuar perseverando en la asociación, sobre todo Asociación de Autistas de Honduras, ¿verdad? Y el grupo de profesionales dedicados exclusivamente a ese enfoque, porque son psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales y muchos pedagogos que tienen que ver con el desarrollo integral de estos niños que se pueden adaptar a la vida normal nuestra. O sea, una sociedad entre más civilizada es más fácil que se adapte. Pero entre menos cultura hay, lógicamente, pues los trastornos y problemas que van a tener estos niños van a ser difíciles de poder solucionar y van a tener problemas ellos y su familia. Claro. Y posiblemente la tristeza y los resultados negativos van a ser los que más van a sufrir en el transcurso de su desarrollo integral. Justamente eso es lo que nosotros no queremos y esperamos que esta noche usted lo haya aprendido muy bien o se haya llenado de conocimiento que le servirá para tomar decisiones importantes. Doctor Jesús Pineda, en Hospital Dime. Hospital y Clínicas Dime. Hospital y Clínicas Dime, del primer piso. Si ustedes tienen dudas, preguntas, comentarios, quieren saber más, abóquense a la página web de Hospital Dime, www.hospitaldime.com. Ahí encontrarán una gran cantidad de colegas especialistas, incluyendo al doctor Jesús Pineda. Envíele un correo para que el doctor pueda contestarle o comuníquese a través de este contacto. Doctor Pineda, yo encantada de que me haya acompañado esta noche. Muchas gracias, muy amable. Un placer, doctor. Un placer también que ustedes nos acompañen esta noche, que nos hayan acompañado, y le invito para que nos acompañen miércoles y jueves. Tenemos avances en salud de lunes a viernes, les acompaño miércoles y jueves, así que no se lo pueden perder. No me puedo despedir sin antes recordarles que si ustedes tienen salud, lo tienen todo. Que pasen una feliz noche y hasta la próxima.